tardes, yo soy la licenciada Alcocer. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Es un espacio destinado para que gente como tú que nos está viendo conozca temas de interés jurídico, un espacio para que la ciudadanía pueda conocer sus derechos. Así que si esta es tu situación, si este es tu caso, estás en el canal correcto. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres y las niñas y tenemos como invitada a la licenciada Marta Gabriela Rojo Castillo. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar en el programa. Bueno, ella es promotora y defensora de los derechos de las mujeres y, bueno, todos sabemos que tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos. Estos derechos se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que México forma parte. De igual manera, existe la Convención de Belén do Pará, que es la convención que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Sí? En ella se establecen los derechos que tienen las mujeres y de igual forma se encuentran establecidos los deberes que tienen todos los estados, ¿sí? Para prevenir, sancionar y erradicar, como ya habíamos visto, la violencia contra la mujer, y uno de los estados que forman parte de esta convención es el estado mexicano. Bueno, la licenciada Gabriela nos va a explicar qué es la violencia contra la mujer y de igual forma cómo se da y cómo podemos evitarla y prevenirla. Claro que sí. A ver, Achanti, mira, aquí hay algo muy importante y que a mí siempre que estoy hablando sobre violencia contra las mujeres me gusta comentar. En México hasta la década de los 90 no era visibilizada la violencia contra las mujeres. Se consideraba que todos los esquemas y prototipos del machismo o del Estado patriarcal eran los normales para las mujeres mexicanas. Yo he dicho, al igual que otras mujeres que se dedican igual que yo a la defensa de los derechos de las mujeres, que el Estado patriarcal tiene como su máxima y mejor herramienta al machismo. ¿Por qué? Porque el machismo concentra todas estas conductas que el Estado patriarcal pretende utilizar en contra de las mujeres. ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, la violencia, como lo estábamos diciendo, el creer que las mujeres nacemos, por ser mujeres tenemos que casarnos, tener hijos, ser buenas madres, buenas criadoras, o sea, dedicarnos a la crianza, dedicarnos a la limpieza, al hogar, limpiar el hogar y atender al esposo como si fuera un rey, es una forma de violencia contra las mujeres. Las mujeres no somos mujeres por ese hecho. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Muchas feministas, yo soy feminista, me denomino feminista, consideramos que las mujeres estamos buscando principalmente esa igualdad sustantiva, ¿sí?, entre hombres y mujeres. Esta violencia patriarcal es la que ha cometido muchísimas injusticias con las mujeres desde antaño. Y bien, pero me vuelvo al plano en México. Desde, les decía, en los años 90 no era tan visible que había una violación a los derechos humanos de las mujeres en México, y entonces una infinidad de conductas contra las mujeres se consideraban naturales, como el que los esposos mandaran a las mujeres, que los esposos decidieran por el caudal económico de las mujeres, por ejemplo, también es una forma de comportamiento machista, pero también es una violencia de tipo patrimonial. Sí, claro, o sea, todo esto tiene un trasfondo histórico, es por eso que es muy difícil erradicar la violencia contra las mujeres, porque de alguna manera la hemos naturalizado. Entonces, ese es el propósito principal, quitar la mentalidad de que la violencia o los actos cometidos contra las mujeres de violencia son naturales o son normales. Eso es lo que hay que evitar. Fíjate qué interesante además, Achanti. Después de al principio a finales de los años 90 empezaron a haber infinidad de asesinatos en contra de mujeres en todo el país, siempre han sido, pero sobre todo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, lo que ahora conocemos como las Muertas de Juárez. Después de una cantidad increíble de mujeres trabajadoras de las maquiladoras que fueron violadas, asesinadas y tiradas propiamente, expuestas en los desiertos de allá de Chihuahua, las familias de al menos 3 de estas personas deciden iniciar denuncias en contra de quien resultara responsable
de estos asesinatos, que posteriormente se conocen ahora como feminicidios. Bien, entonces en esta época, a final de cuentas, estas personas, familiares de las víctimas, empiezan a buscar justicia en una y en otra instancia, y resulta que el propio Estado mexicano nunca les resuelve por qué sus hijas o sus sobrinas, sus nietas fueron asesinadas y expuestas de esa manera, ¿sí? Y finalmente estas familias se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí obtienen una sentencia en contra del Estado mexicano, que es la primera sentencia que se dicta por violaciones a los derechos de las mujeres en México. Esta sentencia es paradigmática porque obliga al Estado mexicano a cambiar algunos de sus estándares para juzgar la violencia contra las mujeres. Y a partir de ahí empezamos en México con un gran desarrollo de legislación para proteger y defender la vida de las mujeres y de sus hijas. Luego entonces, en el año 2007, se vota por primera vez la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, que es una ley federal, y a partir de ahí empiezan a dictarse las correspondientes leyes locales de protección de la vida de las mujeres, ¿sí?, en contra de la violencia. Entonces, esto representa un hito en la justicia mexicana, porque la forma de juzgar incluso empieza a cambiar, de juzgar a las propias mujeres por ciertos delitos, entre ellos, por ejemplo, el considerado aborto. Empezó esta forma de cambiar los procedimientos y de que los procedimientos se lleven a cabo con ciertos protocolos, considerando que son sentenciadas mujeres. Y por qué estas mujeres, o sea, cuáles son esas razones de género por las que las mujeres han cometido ciertas conductas, empiezan a considerarse para dictar sentencias. Y esto lo convierte en algo bien interesante. Ahora, hay una situación muy importante. La Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia determina cuál es el mecanismo para combatir la violencia grave contra las mujeres en los estados, que se llama alerta de violencia de género. Es un mecanismo que se va desarrollando, que se hace a través de organizaciones civiles y van acompañadas de la Organización de la Defensa de Derechos de las Mujeres, que aquí se llama Instituto Quintanarroense de la Mujer. Pues cada estado tiene una institución de este tipo, y tenemos el INMujeres, el Instituto Nacional, con recientemente han nombrado a la directora. Y bueno, este establecimiento de la alerta de violencia de género se determina a través de diversos estudios y de diversas conductas que se van presentando en un municipio o en un estado en general, para que el estado en donde se está llevando a cabo esta violencia tan grave contra las mujeres se desarrollen ciertos eventos que puedan ayudar a combatir y disminuir esa violencia contra las mujeres. Solamente que sorpresa, parece que no funcionan, porque Quintana Roo, a pesar de tener alerta de violencia de género en 4 municipios del estado, la violencia contra las mujeres cada vez es peor, sí, continúa. Entonces esto nos hace pensar qué es lo que realmente estamos dejando de hacer como organizaciones civiles, como ciudadanas y ciudadanos y como gobiernos para combatir la violencia de género. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer para poderla combatir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aquí es donde creo que tenemos un gran espacio para poder hacer foros sobre precisamente cómo disminuir esta violencia contra las mujeres, porque si tú te fijas, diariamente tú revisas periódicos, cualquiera que revises, si todavía tienes la bonita costumbre de leer el periódico en las mañanas, o revisas el Facebook y te vas a dar cuenta de la grave violencia que vivimos las mujeres en Quintana Roo, pero no solo aquí. El estado número 1 en feminicidio es el Estado de México, entonces ahí sí tienen verdaderos problemas. Ahora bien, es importante que yo te diga y que haga una diferenciación. Feminicidio es la forma más grave de violencia contra las mujeres por ser mujeres, por razones de género, ¿sí? Pero feminicidio
también es la figura penal que castiga a las personas que asesinan a una mujer por ser mujer y tiene ciertas características en el Código Penal, ¿sí? Entonces, yo siempre hago esta diferenciación porque es importante que las personas, todas las personas, no solamente las abogadas y abogados sepamos esta diferencia, sino que es importante que cualquier persona que esté incluida o que quiera incluirse en esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres conozca estas diferencias. Así es, bueno, sabemos que tanto mujeres como niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, entonces cualquier acto de violencia que se cometa en contra de ellas ¿sí? va en ofensa de la dignidad humana, es decir, de todos esos derechos humanos y libertades fundamentales que son inalienables a las personas. Pero, ¿cómo te puedes dar cuenta de que estás siendo víctima de violencia? Bueno, para empezar tienes que ubicar qué es la violencia. Tienes que saber qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia, para posteriormente hacer conciencia y decir, bueno, yo estoy viviendo una situación de violencia y ahora sí necesito ayuda, ir y pedir la ayuda. ¿No es así, licenciada? Así es. Bueno, mira, Chanti, principalmente hay muchas conductas que a las personas no les parecen violencia, pero que en realidad sí son formas de violentar a la otra persona, son formas de lastimar la dignidad humana, que precisamente en ella están asentados los propios derechos humanos. Es lo que estaba diciendo hace un rato, hemos Así naturalizado ciertos actos y ya no lo vemos como violencia, sino como Así algo es. normal. A veces incluso la violencia la pretenden verla como actos de amor, ¿no? Por ejemplo, los celos parece que son parece que no fueran violencia, pero los celos son una forma de violencia muy grave, porque puede ir desde solamente a revisar el teléfono hasta incluso que decía yo, el feminicidio por celos. Entonces, esto es grave. Bueno, y gracias por invitarnos a Chanti. Y fíjate que me pareció interesante traer este díptico que nosotras en ProMujer Quintana Roo y bueno, también en mi despacho hemos estado distribuyendo. Es un violentómetro. Quiero que sepan que este documento nosotras lo hemos reproducido. También otras organizaciones civiles del país lo han reproducido. Decir que es de nosotros sería mentir, no, esto no es así. Nosotras hemos reproducido este documento que lo estamos proporcionando casi en todos los eventos públicos en los que tenemos acceso y lo estamos proporcionando también en las escuelas públicas en donde nos dan oportunidad, también en las escuelas privadas, de darles pláticas a los jóvenes. Aquí en este violentómetro, lo que nosotros les decimos del lado derecho es cuáles son las señales que deben de alerta que deben de tener y cuáles son las conductas que las llevan a estas señales. Y si ustedes lo ven, quizás cuando lo lean van a decir, bueno, chantajear es una forma de violencia. Claro que es una forma de violencia y es la mínima parte de la violencia que va a ir increciendo. Entonces, nosotras nos hemos procurado dar este documento y si bien es cierto que no dice exactamente qué son violencia contra las mujeres, sí lo es que hay una serie de conductas escondidas que representan esta violencia. Entonces cualquier persona que lo vea, que vea este documento, se va a dar cuenta que hay conductas tan sencillas como, te decía yo, los celos, ¿no? Una burla. O una burla, un Así pellizco, un jalón, un movimiento fuerte sobre las manos, es una forma de violencia. Claro, no especifica que va dirigido hacia las mujeres porque esta forma de violencia también se puede dar hacia los varones, ¿no? Así es, también se puede dar hacia los hombres, pero bueno, nosotras hemos tratado de compartir también nuestros conocimientos en estas charlas con chicas y chicos, o sea, no solamente lo hacemos con las mujeres. De hecho, algunas de nuestras conferencias están dirigidas como violencia en el noviazgo. Ahora, me preguntabas tú, ¿cómo darnos cuenta de que estamos sufriendo violencia? Bueno, aprovechando que existe ahora tanta información en las redes, cualquiera de nosotras o nosotros podemos ir a las redes y digitar violencia contra las mujeres o violencia en el noviazgo y van a salir una serie de conductas que les van a hacer darse cuenta de esta violencia. Pero hay algo importante, Achanti, no es tanto que sepamos cuáles son esas violencias, porque violencia como tal contra las mujeres, y están en la ley, es la psicológica, la física, la patrimonial, la emocional
incluso la violencia obstétrica también ya en algunos estados es un delito. Saberla, conocerla, no es tan importante como entender que estamos sufriendo violencia y que no queremos continuar en ello. Esto es, tomar esta decisión de salir de la violencia, de los círculos de violencia, requiere incluso en muchas ocasiones de apoyo psicológico para las mujeres, lo cual obviamente algunas organizaciones como nosotros, como ProMujer, les brindamos este apoyo o les decimos con quién acudir precisamente para poder entender por qué esta violencia se está dando y cómo vamos a poder salir de esta violencia. Licenciada, yo sé que ProMujer Quintana Roo cuenta con un programa de alfabetización jurídica. ¿De qué se trata este programa? ¿Cómo lo llevan a cabo? Bueno, de hecho, aquí trajo sus folletos. Presúmanos, yo siempre vengo licenciada. preparada. Mujer preparada vale por 2 y 3. Así es. ¿De qué trata este programa de alfabetización jurídica? Bueno, mira, esto es una situación bien interesante, muy bonita. Hace muchos años tuve oportunidad de ser candidata a diputada y cuando trabajé en las calles caminando, me di cuenta que realmente esto que tú me preguntaste, ¿cómo saben las mujeres que están viviendo violencia? Es lo que las mujeres no sabían. Entonces, junto con las personas que colaboran conmigo en ProMujer, nos propusimos desarrollar este programa que se llama Alfabetización Jurídica para Mujeres. ¿Qué significa? Que nosotras le vamos a decir a las mujeres ese ABC de la violencia contra ellas. Pero no solo eso, también les vamos a platicar sobre cómo actuar, cómo reducir esta violencia o cómo contrarrestar el impacto contra sus vidas en esta violencia que usualmente se hace de manera psicológica, obviamente a través de la terapia con las psicólogas que nos acompañan, la licenciada Magda Rumoroso y la licenciada Lilia Paola Osorio, que son las que han estado realmente colaborando con nosotras, porque además esto es altruista, no recibimos pago de nadie. Y bien, les decía, la idea de este programa de alfabetización jurídica es que las mujeres sepan cuándo están viviendo violencia y no solo eso, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos que se están violando contra ellas y cuál es la forma de proteger esos derechos, a dónde acudir, con quién hablar, etcétera. Porque lo que nosotras queremos es desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Queremos que deje de pensarse que las mujeres tienen que pedirle permiso al esposo para ir a bailar el sábado con las amigas, porque eso es una forma de violencia también. El querer el control contra las mujeres es una violencia y ya está aquí hasta mi camarógrafo está asustándose con los conceptos de la violencia, porque parece que para que vean cómo sí es natural para algunas personas el que las mujeres tengan que pedir permiso para salir de su casa. Así es. Y no solo eso, también empoderar a las mujeres para que se les quite ese miedo y en determinado momento poder denunciar un acto de violencia que se esté llevando a cabo en contra de ellas, ¿no? A veces las mujeres sí se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia, pero por temor al qué dirán a lo mejor, o temor a que tal vez el marido las golpee o algo por el estilo, no denuncian y no se acercan pues a la persona que podría tenderles la ayuda, ¿no? Así es. Mira, hay un temor más grave que hemos visto muchísimo y que desde mi punto de vista, obviamente porque yo soy una mujer empoderada, no es suficiente para soportar la violencia. El que muchas mujeres creen que si las deja el esposo o que si denuncian al esposo por violencia, ellas van a dejar de percibir sus apoyos económicos. Y esto es muy grave. De verdad, cualquier mujer en este mundo puede continuar con las tareas de la crianza de sus hijas e hijos y con el sostenimiento de su hogar. Solo es cuestión de organizarse y trazar una línea de tiempo y un proyecto para llevar a cabo las cosas. Esto es posible. Entonces, a mí me parece que esa violencia, las mujeres que están sometidas a la violencia patrimonial, a esta de que solamente reciben dineros o violencia económica, solamente reciben compensaciones cuando se portan bien, es una violencia que se debe de evitar, pero yo creo que es de las más difíciles. Aunada también, y siempre que puedo lo voy a decir,
aunada a la violencia institucional que sufren las mujeres en la Fiscalía del Estado, no solo de Quintana Roo, en casi todas las fiscalías existe una carencia muy grave de humanización de los ministerios públicos. Deberían de ser más condescendientes con las mujeres y entender que si una mujer se siente violentada, entender que una mujer está sufriendo violencia, no solo porque vaya a llegar golpeada con los ojos morados o con una mano marcada en el cuello, sencillamente hay violencia porque, como ya lo dije, también hay violencia psicológica. El ignorar a una persona en tu casa es violencia psicológica, aplicarle la ley del hielo es violencia psicológica. ¿Qué pasa con muchos matrimonios? Precisamente eso, que el hombre está en desacuerdo con las conductas que la señora despliega y entonces el señor dice, pues le aplico la ley del hielo y no le dirijo la palabra. Imagínate en una mujer que está dedicada únicamente a su casa, que no tiene otros espacios de convivencia u otros espacios de intercambio de ideas, cómo se siente de agredida o cómo es de agredida cuando le aplican la ley del hielo. Yo también quiero decirle a todas las mujeres que nos están viendo que no tengan miedo si en determinado momento deciden romper con ese matrimonio que tenían y se dedicaron todo este tiempo a las labores del hogar, tienen derecho a recibir alimentos por el tiempo que estuvieron casadas con esa persona o por el tiempo que estuvieron viviendo en concubinato con esa persona. Tanto ustedes como sus hijos tienen derecho a recibir alimentos y los papás tienen la obligación, porque se encuentra plasmado en el Código Civil, de dar esos alimentos. Entonces, esa es la idea que tienen muchas mujeres, de que a lo mejor van a dejar de percibir ese apoyo económico, pero no es así. Tienen derecho y la pareja tiene la obligación de darlo. Y fíjate, Chanti, que muchas mujeres se dejan engañar porque les hacen creer que van a recibir menos si demandan la pensión de alimentos. O sea, eso es como la trampa, ¿no? Es que yo te doy más porque quiero, pero si me demandas ya no te voy a dar más. Te voy a dar exclusivamente lo que me quiten. Ojo, pues es mucho mejor recibir lo que te corresponde y que te haya determinado un juez, si no quiere llegar el señor a un acuerdo, que tener que estar esperanzada a que te den dinero, porque precisamente eso te va a hacer víctima de violencia económica, ¿sí? Y en muchas ocasiones, bueno, a mí me ha tocado ver muchos casos en los que también existe la violencia patrimonial, esto es que los hombres adquieren bienes siempre a su nombre, a su nombre, a su nombre, y resulta que cuando termina el matrimonio, cuando se quieren separar, no existe un folleto que sea propiedad de la señora está sin nada, pero afortunadamente hay un régimen en el Código Civil que dice claramente que las personas que contrajeron matrimonio por bienes separados tienen derecho a recibir hasta el 50% del valor de propiamente los numerarios alcanzados por la otra parte durante el matrimonio o el concubinato, si esta persona se dedicó preponderantemente a la crianza o al cuidado o labores del hogar. Entonces, esto es ya una salvación para muchas mujeres. Yo me acuerdo que antes de que existiera esta adición al Código Civil, conocí a mujeres que ya a los 40, 45 años, cuando es tan difícil que te den trabajo en cualquier lugar, se divorciaban y se quedaban ellas propiamente sin nada, incluso sin pensión de alimentos. Porque además la violencia psicológica también implica que muchas veces los hombres les dicen a las mujeres, me estás extorsionando, me quieres quitar lo que no tengo, tú sabes que no lo tengo, tú sabes que esto no es verdad. O sea, se dejan extorsionar también por este tipo de cosas que también son violencia, y a veces las mujeres terminan sin nada también, cuando realmente sí hubo un trabajo por parte de los dos, porque en un matrimonio en donde se compraron, se compró una casa y la mujer se dedicó a cuidar a sus hijos y se dedicó a llevarlos a la escuela, a alimentarlos, a cuidarlos, a limpiar la casa, a llevarlos a las actividades y demás, esa crianza también tiene un valor y un precio, ¿sí? Y si la mujer y si ese matrimonio adquiere, por ejemplo, una casa muy bonita y 2 carros muy bonitos, obvio que tiene que ser, porque la mujer está brindando esa parte de ella, del cuidado del hogar y del cuidado de los hijos, para que el hombre que decidió ser proveedor
pueda cumplir con esas expectativas de vida y de comodidades. Así es, Entonces, al final de el trabajo cuentas, de ella también tiene un precio. está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo Así también parte de lo que es ella, ¿no? Al dedicarse exclusivamente a la casa, a los hijos, a atender al marido. Claro, esto debe ser de común acuerdo, pero les repito, también trabajar en las labores del hogar equivale a lo mismo que si tuvieran un trabajo hablando laboralmente. Así es cuantificable incluso, se puede cuantificar por horas de trabajo los servicios que se hacen en la casa. Y obviamente esto es dentro de unos años para acá, que puede hacerse este tipo de situaciones. El problema es que a veces las adiciones y los beneficios jurídicos no son de conocimiento público, sino solamente de quienes nos dedicamos precisamente al derecho. Cuando deberían de serlo. Así es. Como mexicanos, para empezar, tenemos la obligación de conocer nuestros derechos. Para eso está el programa de alfabetización jurídica, Así precisamente para que nosotras les platiquemos de todas estas situaciones. ¿Sí? Y que fácilmente nada más ir a su casa el día que quieran, los acompañamos, vamos a su casa, juntan, como si estuviéramos vendiendo un producto, pero aquí no estamos vendiendo nada, aquí estamos dándoles alfabetización jurídica. Esta dinámica la hemos usado en ProMujer muchos años y nos ha sido de maravilla, No solo es un derecho, también es una obligación conocer tus derechos. Y al final del día, conocer tus derechos es un beneficio para ti. ¿Por qué? Porque puedes hacerlos valer, porque puedes darte cuenta cuando están siendo violentados. Así es. Además, cabe resaltar que la violencia contra la mujer es un ciclo, se repite y se repite y se repite. Entonces, para poder erradicarla, tenemos que darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de violencia. Así es, y lo más curioso es que si hay mujeres que se saben el círculo de la violencia, que empieza con las conductas graves de violencia, sube, tiene un pico y después empieza a bajar la pérdida le piden perdón a la mujer, le hacen regalos, las cosas se tranquilizan y de pronto vuelve a explotar otra vez la violencia y nuevamente esa violencia genera un pico altísimo de violencia, valga la redundancia, vuelve a bajar pidiendo perdón, llevándola a salir, llevándola a cenar, o sea, infinidad de cosas. Y ese círculo se reproduce, se reproduce, se reproduce y la violencia incluso llega a matar a estas personas. Así es. Bueno, nos están avisando aquí los compañeros de producción que tenemos pocos minutos para despedirnos. Yo quiero decirles que los espero todos los lunes a través de Pulso Sur Noticias a las 7:30 de la noche, a que vean el programa de diálogos jurídicos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros y de igual manera quiero agradecerle a la licenciada Gabriela Rojo por acompañarnos el día de hoy y sobre todo porque el tema que tratamos es de muchísima importancia. Se pueden salvar muchísimas vidas previniendo la violencia, ¿sí? Y también empoderando a las mujeres y fomentando, ¿sí?, sobre todo este tipo de programas que ayudan a conocer los derechos de las mujeres. Les recuerdo que este programa, Diálogos Jurídicos, está destinado para el público que quiera conocer sus derechos. Entonces, qué mejor que tener a una invitada que se dedique a promover estos derechos, sí, y a defenderlos. Y de manera seria. Así es, y gratuita, porque no cobra absolutamente nada por este servicio. Por la alfabetización. Por alfabetización jurídica, así es. Y bueno, Chanti, muchísimas gracias por invitarme a tu programa Diálogos Jurídicos. Todos los lunes lo seguimos ahí en mi despacho. Es muy importante que las personas conozcan y sepan sus derechos y además es muy importante porque he visto que has estado trayendo invitados, gente que realmente sabe de derecho, gente muy prominente de esta materia aquí en la ciudad y eso creo que es importante también y beneficioso para el propio gremio de la abogacía. Muchísimas gracias por invitarme. Así es, bueno, al final de cuentas este espacio tanto es para la ciudadanía como para los colegas abogados, ¿verdad?, que se desempeñan y desarrollan la carrera del derecho. Hasta luego y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.